Semana corta de actividades. Bienvenidas, bienvenidos a Noticias 7. Aquí haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Esta es nuestra propuesta informativa. El CNE ratificó la transparencia de los comicios del 19 de febrero. Destacó los informes de los observadores internacionales. El prefecto del Guayas y dirigente del Centro Democrático, Jimmy Jairala, apoyará a Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, no se pronuncia sobre la amenaza de incendiar la capital por parte de simpatizantes del movimiento Creo. El Frente de Víctimas del Feriado Bancario están en contra del candidato Guillermo Lasso por ser uno de los causantes de la crisis financiera de los años 90. En lo internacional, el presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a Cuba para ser tratado de una afección de cuerdas vocales, sinusitis y dolor de abdomen. Seis de la mañana, 33 minutos. Iniciamos. Le contamos que el Consejo Nacional Electoral ratificó la transparencia de los comicios del 19 de febrero y destacó los informes emitidos por los observadores internacionales. La misión de la OEA reconoció las buenas prácticas electorales de nuestro país. A criterio del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, varios son los hitos positivos que marcaron las pasadas elecciones del 19 de febrero. Por ejemplo, detalla la importancia de que estudiantes de universidades públicas y privadas conformaron las juntas receptoras del voto, quienes además fueron capacitados. Dice que también generó confianza la participación de más de 140.000 delegados de las organizaciones políticas durante el proceso. Porque el voto en el Ecuador tiene 4 componentes, Javier. Es universal, es secreto, es obligatorio y es escrutado públicamente, es decir, es cantado. Y al decir que es cantado, se puede mostrar el voto a los delegados y por tanto el sistema electoral ecuatoriano tiene un sistema de tal blindaje. Mencionó además que a ello se suma el acompañamiento de misiones internacionales en las veedurías de organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, así como la de UNASUR, Uniore y AUEF, entidades que entregaron informes preliminares positivos para el país. Así lo indicó Pozo. Han señalado que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo con respecto al pasado, con respecto al mejoramiento de nuestras prácticas electorales. El jefe de misión de observadores de la OEA, Leonel Fernández, detalló que se visitaron 375 centros de votación en 17 provincias del país. Reconoció las medidas adoptadas para ampliar este ejercicio democrático a todos los ecuatorianos y de manera inclusiva. El traslado de las actas al recinto de transmisión y procesamiento de actas y a las juntas provinciales se realizó de forma segura. Afirmó que algunos inconvenientes que se presentaron fueron solucionados inmediatamente y ante las denuncias de supuesto fraude. Esto fue lo que dijo la OEA en su informe. La misión recibió 3 denuncias de votantes que vieron papeletas marcadas en las juntas receptoras del voto. A pesar de que las redes sociales se hicieron eco de esta situación, lo cierto es que se trató de casos aislados y las papeletas cuestionadas no se contabilizaron. Los equipos de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Uniore, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, también entregaron sus recomendaciones al presidente del máximo organismo electoral. Indicaron que no recibieron quejas de presunto fraude, tal y como la oposición intentó posicionar ante la opinión pública. Una denuncia así, formal, no existió nunca. Nadie se ha prestado para el fraude, lo puedo decir. El sistema electoral es transparente. Olga Velasco, Ecuador TV. El ministro de Seguridad, César Navas, dijo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional resguardaron el proceso electoral conforme a lo que se planificó. Cuestionó las declaraciones de actores políticos de oposición que pretenden deslegitimar los comicios. Tras la finalización de las votaciones, actores políticos de oposición mediáticamente denunciaron un presunto fraude, exigiendo una segunda vuelta aun cuando el proceso de escrutinio no terminaba. Por mencionar 2 casos, el alcalde de Guayaquil, el social cristiano Jaime Nebot, y el presidenciable de Creo, Guillermo Lasso. El pueblo de Guayaquil estará en la calle, ya está organizado y convocado para evitar un intento de fraude. Les pido que nos mantengamos vigilantes hasta que reconozcan oficialmente
que hay segunda vuelta electoral. Incluso Andrés Páez, compañero de fórmula del banquero Lasso, exigió a las Fuerzas Armadas un pronunciamiento. Nosotros esperamos de las Fuerzas Armadas lo que ya nos había comunicado, que exigirán que se respeten los resultados en las urnas y que no van a aceptar que se cometa ningún fraude. Declaraciones que fueron cuestionadas por el ministro de Seguridad César Navas, quien aclaró que el trabajo de la fuerza pública consistió en custodiar el proceso electoral antes, durante y después de los comicios electorales. Trabajo que a su criterio lo efectuaron de manera correcta. La función de ellos está clara, no son agentes políticos como tratan de generar por parte de ciertos grupos politiqueros. El capitán de corbeta, Mario Bonilla, jefe de operaciones ante el Consejo Nacional Electoral en Esmeraldas, explicó que la Armada tenía clara la responsabilidad de avalar la transparencia en el proceso. Garantizar que los kits sean entregados desde las bodegas del CPR hacia los recintos, sin que haya manipulación de gente externa. El ministro Navas ratificó que la custodia del material electoral se mantuvo hasta el final, cuando se entregó la documentación ante el CNE. No hay ninguna denuncia por parte de ningún movimiento político. Y anunció que para las elecciones del 2 de abril se fortalecerá la logística y cadena de custodia para continuar garantizando la transparencia de este ejercicio democrático. Olga Velasco, Ecuador TV. La presencia de menores de edad durante las concentraciones de la Alianza Creo Suma registradas en los exteriores del Consejo Nacional Electoral generó el rechazo de la ciudadanía en las redes sociales. Esta imagen que se viralizó en las redes sociales corresponde a un menor de edad que fue utilizado para ahorcar un muñeco de peluche en presencia del candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza Suma Creo, Andrés Páez. Una actitud censurable, según lo explica la socióloga Patricia de la Torre. Me parece que es gravísimo que utilicen a un niño para que esté presente simbólicamente haciendo un papel. A lo mejor el niño no se da cuenta, ¿no?, que el significado de esto, a lo mejor, incita o está formando desde ya pequeños comportamientos violentos y agresivos. Esta acción provocó también reacciones en las calles y en las redes sociales. Creo nos quiere tirar tierra en los ojos, apelando al fraude a través de violencia. Nosotros con argumentos exigimos al CNE, reconteo ya. No imagino a Páez siendo mi vicepresidente, no después de incentivar a un niño a ondear un oso de peluche ahorcado junto a un palo. No, Andrés Páez utiliza a un niño para colgar un peluche de borrego y no pasa nada. ¿A qué le llaman ustedes cambio? Desde el Consejo Nacional Electoral se hace un llamado para que durante el tiempo de campaña y los comicios de la segunda vuelta exista un ambiente de respeto y no se propicien actos de violencia como los que se registraron durante la espera de los resultados oficiales. Como Casa de la Democracia nos interesa que todas las representaciones del país puedan sentarse y dialogar en un término mucho más maduro, con tolerancia. El respeto, primero, a la legitimidad de los actos del Consejo Nacional Electoral. Segundo, el llamado a la paz siempre, ¿no es cierto? Y sobre todo a la institucionalidad. Una vez que se definan las estrategias de cada uno de los binomios presidenciales, se iniciará oficialmente la campaña electoral el próximo 10 de marzo, como lo establece el cronograma del máximo organismo del sufragio. Carlos Flores, Ecuador TV. El candidato presidencial Lenín Moreno visitó la ciudad de Machala, en la provincia del Oro. Allí expresó su agradecimiento por el respaldo a su candidatura. Luego de una inmensa caravana motorizada por las principales calles de la ciudad, donde saludó con los machaleños, arribó al barrio 19 de octubre, al oeste de la ciudad. Cientos de simpatizantes lo esperaban. Era que él ganara, niña, que él ganara, porque nunca tuvimos un seguro, a lo menos los pobres. Y por este señor, por la 35, tuvimos seguro. Y siempre nos ayudaron. Que sigan trabajando como lo han venido haciendo y está bien, excelente. Al menos yo he sido muy beneficiada en todo, mi familia, en lo que es educación, salud, excelente. Esperan que el nuevo gobierno continúe con las obras que ha cambiado el país y que le ha dado un mejor estilo de vida a los ciudadanos. Así lo dice Mercy Macas, profesora jubilada. Completamente lo logre, se siga adelante, así como estamos ahora y que continúe. Eso es lo que esperamos nosotros, que continúe. Sí, con este gobierno que nos ha dado la amplia oportunidad de concursar, de acreditar a un puesto al magisterio, de ampliar nuestras expectativas con la educación. Moreno llegó y la multitud lo recibió con banderas en mano. Agradeció el respaldo que esta provincia le dio en los comicios de febrero 19, más del 45% de los votos. Muchísimas gracias por ello y
pagaremos con cariño, pagaremos con obras todo este respaldo maravilloso del pueblo del Oro y del pueblo de Machala. En su discurso, enfatizó sus propuestas, en especial dirigida a los jóvenes emprendedores. Por eso, joven, te vamos a entregar un capital semilla de hasta $15.000, 15 años plazo al 2% y con 2 años de gracia. Hizo un llamado a los ciudadanos para no dejarse engañar por los mismos del pasado. Marixa Castillo, Ecuador TV. El prefecto del Guayas y dirigente del Centro Democrático, Jimmy Jairal, afirmó su postura personal de apoyar al candidato Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral. Este tema será analizado por el movimiento la próxima semana. Tenemos varias alternativas que las analizaremos el lunes en nuestra reunión de la dirección ejecutiva del movimiento. Es muy posible que yo me anime por apoyar al candidato Lenín Moreno. Y digo Lenín Moreno y no digo a país porque es de dominio público la serie de desavenencias que se produjeron a raíz de que nuestro movimiento tomó su rumbo propio. Organizaciones sociales y de los sectores agropecuarios, montubios, campesinos y de pescadores se reunieron para analizar su papel en la segunda vuelta electoral y ratificar su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno, decisión que la harán pública el próximo 17 de marzo en Montecristi. La CONAGOPARE, que representa 820 gobiernos de juntas parroquiales a nivel nacional, ratificaron su apoyo a la candidatura de Lenín Moreno por todo lo que para este sector de la ruralidad ha representado estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Antes de Rafael Correa, los gobiernos parroquiales apenas recibíamos 19 millones de dólares como presupuesto, algo irrisorio para las necesidades del sector rural. Con Rafael Correa llegamos hasta 195 millones de dólares, un cambio trascendental. Todos los años se ejecutan más de 2.000 obras con los recursos que ha entregado el gobierno de la Revolución Ciudadana a los gobiernos parroquiales. Y cómo no agradecer a un gobierno que ha trabajado de la mano del gobierno de la Revolución Ciudadana. Las organizaciones sociales de sectores montubios, pescadores y campesinos buscan unirse para tener una representación que marque diferencia en una segunda vuelta. Consideran que es el momento de atender al agroecuatoriano y que esta demanda no se encuentra en la candidatura de la derecha. La derecha siempre apoya a las grandes empresas. Ustedes saben que las grandes empresas siempre viven, son los que nos han perjudicado, son ellos los que nos compran un producto a precio injusto y lo venden a 2, 3, 4, 5 veces más. La soberanía alimentaria ha formado parte de las políticas del actual modelo de país y en este sentido apuestan por darle continuidad con una mayor participación de su sector. Y estamos plenamente convencidos que lo vamos a realizar porque vemos cambios. En este proceso de cambio es donde estamos nosotros participando, vinculándonos directamente desde los diferentes ángulos. Aspiran a que el 17 de marzo en Montecristi se realice el gran anuncio. Respaldar el proyecto de la Revolución Ciudadana y dar su respaldo. Por ello, estamos convocando alrededor de 20.000 líderes campesinos para el día viernes 17 en Montecristi. Es la base social del Ecuador que con su trabajo en la tierra y en el mar dan de comer al país y que confían que su desarrollo solo será posible desde una visión de equidad y redistribución de la riqueza. César García, Ecuador TV. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, no se pronuncia sobre la advertencia de incendiar la capital por parte de simpatizantes del movimiento Creo, amenazas que se hicieron en uno de los plantones realizados en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. O se respeta la voluntad del pueblo o van a ver, incendiamos Quito y lo digo con todo el corazón. Estas declaraciones las realizó la semana anterior el exalcalde de Baños, José Freire, en uno de los plantones en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. El pronunciamiento lo realizó junto a Andrés Páez y el asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Ninguno de los dos lo contradijo. ¡Incendiamos Quito! 8 días después de estas palabras, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aún no ha realizado pronunciamiento alguno. Ha guardado silencio absoluto, a pesar de que él también participó en uno de los plantones, cuando llegó Guillermo Lazo, su aliado político. Pero la forma de atentar contra el interés de la ciudad debería llamar, por lo menos, que el alcalde le ponga en orden a su coideario. Su silencio lo convierte en cómplice. Silencio que también preocupa a la ciudadanía, pues hay quienes consideran que ante la advertencia de incendiar Quito, la primera autoridad de la capital debió exigir las disculpas del caso y rechazar palabras que pudieron poner en riesgo a todos los habitantes de la ciudad que administra. Él tenía que salir defendiendo y diciendo de que cómo se va a incendiar Quito si es nuestra ciudad. Aunque forme parte también de un movimiento político, también debería tomar en cuenta la posición del resto de la ciudadanía. Hay gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo y
es necesario que él se ponga a tomar en cuenta que se debe a todo el pueblo, no solamente a una parte. Pero lejos de un rechazo, lo que se conoció de boca de uno de los organizadores de estos eventos, como es Andrés Páez, es que la subsistencia de los plantones, donde se llamó a incendiar la ciudad, mucho tuvo que ver el apoyo del alcalde. Únicamente le agradezco a Mauricio Rodas porque nos ayudó Rodas respaldó los plantones con recursos municipales, algo que no ha sucedido en otras manifestaciones, por ejemplo las que se han realizado en el Parque del Arbolito o en otros sectores de la urbe. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana, 47 minutos, y el vicepresidente de la República, Jorge Glass, rechazó las denuncias de supuestos actos de corrupción en su contra. Dijo que son parte de una campaña sistemática de destrucción de su imagen por parte de la oposición. Tras solicitar este miércoles que la Fiscalía investigue a todos quienes lo vincularon en presuntos actos de corrupción, el vicepresidente Jorge Glass explicó que a través de medios de comunicación y redes sociales fue difamado con denuncias sin argumento alguno. Con la sola referencia de entrevistas a prófugos de la justicia como Carlos Pareja Yanuseli o comentarios vertidos a través de redes sociales, claramente coludido con políticos como Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, con otros prófugos de la justicia, los hermanos Isaías, los banqueros prófugos. Como menciona el vicepresidente, el candidato Andrés Páez por la alianza Suma Creo, en medio de la campaña electoral, hizo eco de estas supuestas denuncias en los siguientes términos. Pareja Yanuseli afirma que todo lo que se hacía en Petroecuador lo conocía perfectamente Jorge Glass de Espinel. A criterio de Glass, se evidencia la campaña de desprestigio implementada en su contra y la de su familia, en la que participaría la oposición. En donde un puñado de corruptos, que ya han sido hasta condenados, sentenciados por parte de la justicia como corresponde, se permiten actuar como voceros para determinados intereses políticos. Carlos Pareja Yanuseli, ex ministro de Hidrocarburos y quien se encuentra prófugo, fue sentenciado por cohecho a 5 años de prisión. Además está vinculado en 3 procesos más, por peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito en Petroecuador. Lo que ha ocurrido en el caso Petroecuador, con una red mafiosa liderada por Carlos Pareja Cordero, por Carlos Pareja Yanuseli, claramente ciudadanos de otras tendencias políticas, con el auspicio de los hermanos Isaías y con sus cajas de resonancia en medio de una campaña electoral como Andrés Páez y Guillermo Lasso. Finalmente, el segundo mandatario detalló que la Fiscalía se encargará de identificar responsabilidades y explicó que la denuncia no la hizo antes puesto que se encontraba en campaña electoral y así evitar una tergiversación en el tema. Olga Velasco, Ecuador TV. El llamado a la unidad que hizo el candidato presidencial Guillermo Lasso carece de toda legitimidad, pues fue el causante del feriado bancario que desunió a miles de familias ecuatorianas. Así lo expresa el analista Fernando Buendía. Fue el candidato presidencial Guillermo Lasso quien hizo las declaraciones públicas con este exhorto. Quiero agradecer también a todos los movimientos y partidos políticos cuyos líderes han expresado su voluntad de apoyar este proceso de cambio. Para el analista Fernando Buendía, este llamado a la unidad carece de legitimidad por una sencilla razón. Él es el padre del salvataje bancario, es el autor de la ley que permitió y estableció el mecanismo para que el Banco Central se haga cargo de los bancos quebrados. De ahí la importancia de que los ecuatorianos no olviden, en el fragor de la contienda electoral, este episodio nefasto de la economía ecuatoriana, cuyas secuelas siguen vivas hasta la actualidad, dijo. Esto para los ecuatorianos ha significado como tener 6 terremotos como lo ocurrido el año pasado en el Ecuador. De esas dimensiones es el impacto que tuvo el salvataje bancario. Llamado a la unidad que se resquebraja cuando en la fase de escrutinios y conteo de votos fueron simpatizantes y militantes del movimiento Creo, quienes invocaron a la violencia. Creo que existe lo que llamaríamos un hambre, una ansia de poder. Aquellos que estuvieron por décadas sentados y estableciendo las políticas gubernamentales, perjudicando con los paquetazos a los ecuatorianos.
Las ganancias que los dueños de los establecimientos sirven como agencias del programa Banco del Barrio son mínimas respecto a lo que obtiene el Banco de Guayaquil por cada transacción. Este es un plan creado por Guillermo Lazo, dueño de dicha entidad financiera que inició operaciones hace 9 años. Poco a poco el Banco de Guayaquil ha ido creciendo. Tiene una subsidiaria en Panamá que se llama Banisi, auspicia al Manchester United de Inglaterra en plena crisis económica del fútbol ecuatoriano y además maneja 5.000 minibancos, más conocidos como bancos del barrio. Exactamente en mayo de 2008 se inauguraron las primeras sedes del Banco del Barrio. Guillermo Lazo, como fundador del proyecto y en aquella época presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, fue el encargado de liderar estos eventos desarrollados en sectores populares de Quito y Guayaquil. Inicio un nuevo programa en el Banco de Guayaquil, que es la instalación de puntos de negociación con clientes, que lo operará directamente doña Marina para darle servicio a todos los clientes del Banco de Guayaquil. Los objetivos de esta propuesta también eran explicados por el banquero, quien hablaba de reducir los tiempos y sobre todo gastos del usuario al momento de evitarse acudir a las agencias tradicionales de la entidad. Ahora hacen sus compras diarias y van al banco en la misma tienda de la esquina. No gastan en coger varios buses. Lo que no se dijo es que el valor de la transacción que el cliente paga por utilizar un banco del barrio es de mínimo 30 centavos, es decir, un costo superior al del pasaje del bus, que son 25 centavos. De esos 30 centavos, 25 van directo al Banco de Guayaquil y tan solo 5 al dueño del establecimiento, por lo menos. Eso en papeles. Es que 9 años después de iniciado el programa, son varios los corresponsales no bancarios quienes no saben el valor exacto de lo que ganan por cada transacción. En otras 5 centavos, en otras 10. Es que eso sí no sabemos. O sea, porque yo no tengo una tabla que me rija y me diga tanto usted gana. Y es un ejemplo de que la solución con los que más necesitan no es la caridad, sino ofrecer oportunidades. Pero los bancos del barrio, y en especial Guillermo Lazo, son cuestionados por parte de ecuatorianos, quienes tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos o Europa a finales de los 90. Que es un banco inventado para hacer propaganda a Lazo, que hasta ahí se ahorra empleados. Crear esta figura del Banco del Barrio donde se lo maneja sin empleados. Entonces lo que se trata es de que la fuerza laboral salga de las instituciones para que quede más dinero para ellos. Crítica ratificada por el dirigente sindical Fausto Dután. A través de la señora de la tienda que tiene el cajero, él no paga absolutamente un centavo, ¿no es cierto? Sin embargo, el servicio se ha prestado a través de esta señora. Pues asegura que el único objetivo de la banca en sí es generar más réditos económicos de la forma que sea. Alex Llanos, Ecuador TV. El Frente de Víctimas del Feriado Bancario se suma a las organizaciones sociales que están en contra del candidato presidencial Guillermo Lazo. A su criterio, es uno de los causantes de la crisis financiera de los años 90. Entre los años 1999 y 2000, estas imágenes eran frecuentes. Cientos de personas abarrotaban los aeropuertos internacionales de nuestro país con el objetivo de emigrar a Europa. La razón: pobreza y una crisis financiera profunda, catalogada por expertos como la peor en la historia nacional. Dramas humanos que afectaron a millones de familias ecuatorianas. 18 años después, cientos de personas quienes migraron o sus familiares se agruparon en la denominada Asociación de Migrantes Retornados, a la cual pertenecen 14 organizaciones a nivel nacional. Sus integrantes se consideran víctimas del feriado bancario, el cual les obligó a salir de nuestro país en busca de un mejor futuro. Cristian Cantos, oriundo de la provincia de Chimborazo, asegura que sus padres emigraron a España. Cuenta que con apenas 16 años de edad quedó a cargo de sus hermanos menores. Dice que la depresión se convirtió en su compañera. ¿Qué ha pasado a mis hermanos? ¿Qué ha pasado a muchos jóvenes del cantón que no han sabido más que refugiarse en la droga, en el alcohol, en el tabaco? Y manifiesta que su natal Chunchi quedó como un pueblo fantasma, pues la mayoría de vecinos también tuvieron que emigrar. Puesto que en mi cantón existe un índice bastante alto de lo que es migración. Otro testimonio es de la lojana Luisaro. Sostiene que por el feriado bancario perdió su hogar. Al viajar, sus 3 hijos quedaron bajo el cuidado de una persona ajena a su familia. Yo he dejado a mis hijos donde una comadre, que me dolía tanto cuando esta comadre le había pegado a mi hijo.
Manifiesta que su estadía en España fue difícil y solitaria, razón por la cual asegura no creerle al candidato presidencial Guillermo Lasso, a quien considera uno de los principales causantes del feriado bancario. Él fue ministro en el gobierno de Tamim Mawad, época de la crisis financiera. Porque en ese feriado bancario yo perdí un dinero que con cuánto sacrificio trabajamos para deber de comprarnos una casa. Alex Flores, presidente de los migrantes retornados, comenta que sería contraproducente que un banquero gobierne nuestro país. Y que es del peligro para la comunidad migrante, tanto retornada como en el exterior, que el señor Lasso llegase al poder en virtud de sus intereses bancarios. Básicamente por las deudas hipotecarias que se están teniendo en el extranjero. Se estima que a finales de los años 90, al menos 3 millones de ecuatorianos migraron hacia Estados Unidos, España, Italia e Inglaterra. La razón, el feriado bancario. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Muy duro, fue 99 y 2000. Bueno, esas eran historias de cada semana, ver chicas que llegaban solas, llorando. Entonces, el agradecimiento, ¿cuál era? Encontrarnos en la calle y decir gracias, ya tengo trabajo, ya tengo piso, o ya mira, dentro de un año puedo traer a mis hijos. Entonces, ese tipo de historias fueron el pan de cada día, la verdad. Una vez una chica llegó y me dijo: estoy embarazada y me entero ahora. No tenía dónde dormir, no tenía... O sea, y le dijimos, en ese momento no nos quedó más que ofrecerle nuestra casa. Asimismo, otra señora que ya era de Guayaquil, me acuerdo, cuando se pudo llevar a sus hijos, se había enterado que todo el dinero que le mandaba a su esposo había servido para que él forme otro hogar y viva cómodamente, y a sus hijos los había tenido, digamos, no maltratados, pero sí abandonados. Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, el 12 de marzo de 2007 informó a la embajadora sobre un esfuerzo sistemático que está coordinando para desarrollar una respuesta cohesionada a las políticas de la administración de Correa. Un grupo que había formado Ecuador Libre ha trabajado con el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, para analizar los riesgos que podrían asumir la administración de Correa. Mucha gente de la derecha de este país, mucha gente de la élite empresarial de este país, le piden a Estados Unidos que intervenga a derrotar al gobierno democráticamente electo del país. Eso lo dice la misma embajadora. Entonces, que sean ustedes quienes juzgan. Y a las 7 en punto de la mañana revisamos qué pasa en el resto del planeta. Le contamos que el presidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a Cuba para ser tratado de una afección de cuerdas vocales, sinusitis y dolor en el abdomen. Así lo informó el vicepresidente Álvaro García Linera, quien describió las dolencias que aquejan a Morales. Además, indicó que no son de gravedad. Desde mediados de enero, el mandatario padece de estas afecciones en su salud. Este era un cuadro preocupante y por eso el día miércoles nos reunimos de emergencia los ministros del área política y decidimos que teníamos que cuidar la salud del presidente Evo, y se decidió de manera rápida, de manera expedita, un viaje a Cuba. Fue sometido a un conjunto de exámenes, de tratamientos que culminaron a eso de las 3 de la mañana del día de hoy, casi 5 horas de revisión, y me tocó hablar con el presidente eso de las 7 de la mañana. 6:30, 7 de la mañana hablé con el presidente, y el presidente Evo estaba muy relajado, muy contento. Los cuadros y el análisis completo que le han hecho nuestros hermanos de la República Socialista de Cuba es que es una infección que tiene, es una infección viral que tiene, pero no es de gravedad. No es de gravedad, es tratable, es controlable. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución contra Venezuela. Además, 8 muertos deja una explosión en una mina de carbón en Ucrania. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se retirará de la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña electoral del actual presidente Donald Trump. La semana pasada, el diario The Washington Post reveló que Sessions mantuvo contactos con el embajador ruso en tiempos de campaña. Los demócratas pidieron su renuncia. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución en la que expresa su profunda preocupación por la situación política, económica y social en Venezuela. Además, pide la liberación inmediata de todos los presos políticos y llama al respeto de la Constitución y de la democracia. El presidente venezolano Nicolás Maduro consideró esta resolución como una injerencia y amenazas imperialistas contra el país. Una explosión en una mina de carbono en Ucrania dejó al menos 8 personas muertas. El hecho se produjo por un estallido de metano a 460 kilómetros al oeste de la capital. La prensa ucraniana indicó que 172 personas estaban en la mina, 20 de ellas aún no son encontradas. El presidente Poroshenko ha declarado el viernes un día de duelo en el país. Un sismo de 5,5 grados en escala de Richter que se sintió en Turquía dejó 5 personas heridas, causó pánico en la gente y varios edificios sufrieron daños. El epicentro fue en la población de Samat y posteriormente a este se produjeron 2 movimientos más. El de mayor intensidad fue de 4 grados. En las imágenes se observa cómo las personas salen corriendo de un evento gubernamental donde se esperaba el discurso del presidente Recep Tayyip Erdogan. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El reloj marca las 7 de la mañana con 3 minutos, una hora menos en la región insular y la música nos indica que tenemos que hacer una pausa. Al regresar, nuestro compañero Carlos Rabascal construirá con ustedes pensamiento crítico. No se desconecte de Noticias 7. Seguiremos en nuestra crónica de América mirando hacia Ecuador. Es que América Latina y buena parte del mundo están pendientes de lo que ahora va a ocurrir el próximo 2 de abril. Los informes de toda nuestra América, acompañándonos en Crónica de América. Los esperamos este domingo. 21 horas. Los sábados de marzo, películas para todos los gustos. Romance, drama, comedia y más. En Noches de Cine, el pretexto ideal para quedarse en casa. Todos los sábados a las 21:30. Solo lo hago cuando viajo. Leo consigue su sueño de volar. Pero Rizzo intentará arrebatarle su invento. Yo quiero esas alas. Quiero el poder de volar. Me harán más poderoso que el Duque. ¡Derríbalo! Este lunes en Leonardo, a las 17:30. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, 3 de marzo del año 2017, entrando al último mes del primer trimestre de este año. Seguimos analizando algunos temas en relación al proceso electoral. Tenemos en la ciudad de Guayaquil, en los estudios de la ciudad de Guayaquil, a el economista, el doctor Carlos Cortés, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para hacer una evaluación del proceso que comenzó con mucho ruido. Se trató de posicionar en el imaginario un tema de fraude desde mucho antes y llegó un momento que incluso se puso en riesgo la institucionalidad democrática del proceso electoral a través del Consejo Nacional Electoral. Carlos Cortés, muy buenos días. A partir de ese antecedente, entonces, ¿cómo fortalecer en el Ecuador la institucionalidad de los procesos electorales que los administra, en este caso, un organismo como el Consejo Nacional Electoral ante tribunal, pero que los ecuatorianos tenemos que comprender que tenemos que comenzar a aprender a respetar estas institucionalidades? Carlos Cortés.
Buenos días, mi querido Carlos. Me da gusto estar otra vez aquí en el canal y conversar contigo. Estas denuncias, entre comillas, sobre fraudes electorales se dan siempre y generalmente salen o parten de los que ya se sienten perdedores en un proceso electoral. Nunca se ha oído de grupos políticos que tienen la posibilidad de triunfar en un proceso alguna denuncia de este tipo. Todas las denuncias generalmente provienen de partidos, grupos políticos, candidatos que se dan por vencidos antes del mismo proceso. Lo que tenemos que destacar ahora es la transparencia con la que se ha trabajado en el Consejo Nacional Electoral, con los mecanismos que tiene ahora, la técnica aplicada, la forma como se ha trabajado, se ha informado, la presencia de los observadores, tanto de la OEA como de UNASUR, UNAOR, etcétera, prueban y demuestran que este proceso fue limpio. Ahora, lo que a mí me preocupa son las noticias que mandan a correr por las redes sociales. Yo les sugiero a las jóvenes, a las personas que reciben, que no tomen en cuenta tanta patraña, porque realmente este es un proceso democrático. Aquí no está en juego quién va a ganar las elecciones, no está solamente en juego eso, sino mucho más, que esta revolución ciudadana se ha convertido en una especie de referencia para otros países, otros gobiernos. Lo que se ha hecho aquí y que oímos todos los días, educación, salud, vivienda, centrales hidroeléctricas, cambio de la matriz productiva, etcétera, eso lo han evaluado con mucha precisión en otras economías, en otros países. Pero Carlos, lo que sí demostró este proceso electoral, y me refiero a la primera vuelta, y soy escéptico en que vaya a cambiar en esta segunda etapa, en esta segunda fase, que es la segunda vuelta electoral, es una gran desinformación de parte de la ciudadanía en lo que es cultura política. Es decir, no hay la cultura política en el país. Tú mencionas el tema de las redes sociales, por ejemplo, y el tema de las redes sociales se hablaba cualquier barbaridad. Es decir, primero se desconocía que ya no existían juntas intermedias. Dos, se hablaba que lleven pluma azul para que el momento de escanear los votos no se pueda visibilizar bien el voto cuando los votos no se escanean, lo que se escanean son las actas. Y por último se decía, lleven su propia pluma porque la tinta invisible luego va a favorecer al candidato oficial. Eso es crear una ambientación de temor, crear una ambientación de miedo y también se abusa de la ingenuidad del elector. Es como que el elector se acerca a la Junta Receptora del voto y uno le pregunta, señor, ¿por quién va a votar? Ah, voy a votar por Guillermo Lasso, entonces tenga la tinta invisible. O sea, ya se abusa de la inteligencia del electorado. En ese sentido, y sumado, más la guerra de encuestas, genera ese ambiente, Carlos Cortés. ¿Cómo regular entonces para que no haya esos abusos, aparte de unas campañas mediáticas, ya sea en redes sociales, ya sea en medios tradicionales, a efectos de respetar la inteligencia del pueblo ecuatoriano? Me voy a referir a lo que tú acabas de decir, Carlos, la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Mira, de haber dado resultado con el éxito que la gente esperaba, todas estas patrañas electorales, no se hubieran dado los resultados que se han dado. Lenín Moreno gana a Guillermo Lasso con más de 11 puntos de diferencia, 11% más. En segundo lugar, en términos de votación, valores absolutos, más de 1 millón de votos. Eso es un hecho inédito en los procesos electorales de nuestro país. Por lo tanto, recojo tu frase, un pueblo inteligente no traga esas ruedas de molino. Por supuesto, no hay que descuidarse, hay que trabajar con mucho cuidado, salir siempre al frente para responder las mentiras, las calumnias, las diatribas y sobre todo no creer mucho en las encuestas de ciertas encuestadoras, entre comillas. Ya se habla de una tendencia de que quién ganará en la segunda vuelta. Miren,
Recién empiezan las elecciones. Lo que tenemos que partir es de los resultados de la primera vuelta. Ahora, lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue lo acertado. La diferencia mínima que había entre uno y otro candidato no permitía dar a conocer ningún resultado sobre la segunda vuelta, porque, como ustedes vieron, faltaron décimas para que Lenín Moreno llegue a pasar el 40% pero Carlos, de la votación. Carlos Cortés, te corrijo en algo. La diferencia no fue mínima, la diferencia fue de 11 puntos. La diferencia fue mínima en relación al límite para ganar en una sola vuelta. Y sobre ese tema se creó un gran imaginario. Es decir, en las calles, sobre todo, junto al Consejo Nacional Electoral, lo que se trató es de presionar es una segunda vuelta electoral, construyendo un imaginario de fraude. Y Juan Pablo Pozo y el Consejo Nacional Electoral prácticamente hizo respetar la institucionalidad, diciendo, sí señores, va a haber una segunda vuelta, pero yo los resultados oficiales tengo que darlos una vez que contemos las juntas cuyas actas tienen inconsistencia. Y además se desconoce la presencia de las veedurías internacionales. Entonces, aquí puede venir el mismo Papa, que la oposición política, la que está en contra, no hablo solo de esta oposición, sino en cualquier coyuntura de proceso electoral, no le va a creer a la institucionalidad. Y ahí es donde hay que comenzar a trabajar en construcción de cultura política ecuatoriana. Mira, yo me refería a la diferencia mínima en décimas de porcentaje, que era lo que impidió a Juan Pablo dar los resultados definitivos hasta que no se hayan escrutado el 100% de las actas. Siempre habrá una falta de cultura política en la mayoría de nuestro pueblo, pero hay un elemento que es importante y que debemos destacar. Este es un pueblo que no se olvida de lo que recibe. Cuando el gobernante malo ha actuado así, le responde en las urnas. Cuando el gobernante ha actuado en beneficio de las grandes mayorías, le responde en las urnas. Y esa cultura política, esa conducta política traducida en las urnas es lo que a mí me tiene tranquilo. Miren, en estos días hemos estado observando, por ejemplo, la inauguración de obras sociales, económicas que ha realizado este gobierno. Y es sorprendente ver cómo se guarda casi silencio, mediáticamente hablando, sobre estos hechos de tan trascendencia. Los hospitales, las escuelas, las carreteras, las centrales hidroeléctricas. Hay un hecho, por ejemplo, en los 10 años no ha habido apagones, no ha habido problemas mayores en carreteras. La red vial que tenemos nosotros es verdaderamente extraordinaria. Por lo tanto, yo sí creo que esto lo percibe perfectamente la ciudadanía, que se tradujo en la votación de la primera vuelta. Ahora, vamos a lo otro. Los famosos exit poll. Tú hablaste de encuestas y que ya se habla de tendencia cuando esto recién comienza y lo único cierto es los resultados de primera vuelta. Pero los exit poll deberían ser regulados también, porque, a ver, recordemos algo. Recordemos que cuando existe un pequeño porcentaje de diferencia para llegar al límite del 40% y sacar los 10 puntos para ver si se gana tan solo en una primera vuelta, es decir, no sería necesario una segunda vuelta. Pero por otro lado, cuando también se pudiesen dar resultados entre un candidato y otro de forma estrecha, los márgenes de error, tanto de las encuestas, tanto los exit poll, pueden jugar hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo determinar entonces que en el momento de hacer público estos resultados, las encuestadoras en el mundo entero donde hemos visto que tienen ciertos intereses, al candidato que no es de su preferencia, el margen de error se lo pongan hacia abajo y al candidato de su preferencia, el margen de error se lo pongan hacia arriba? Bueno, hablando de las encuestadoras, el Consejo Nacional Electoral con Juan Pablo a la cabeza han trabajado muy bien,
pero les falta sancionar o marginar o rechazar a estas encuestadoras que se equivocan en forma alarmante. Yo vengo trabajando o trabajaba en encuestas en el año 78, 79, 78. Recuerdo que nuestra oficina hizo la encuesta para la elección de alcalde de Guayaquil y los dos candidatos eran Miguel Salén y Antonio Hanna. Bueno, parece que tuvimos algún inconveniente en la transmisión y sobre todo en la conexión con la ciudad de Guayaquil. Estamos esperando que me indiquen el momento que nos enganchamos, se fue la señal. Nosotros hacemos un corte y regresamos de inmediato. Fútbol, atletismo o natación, deportes fantásticos que los puede hacer a pesar de sufrir de alguna discapacidad. Arturo, los deportistas paralímpicos son orgullo nacional y por eso les dedicamos nuestro programa. Claro que sí, como siempre, aquí, al mediodía. 2 en punto, por Ecuador TV. Un diálogo ameno, con temas de actualidad, con el análisis y la opinión de sus protagonistas. En una entrevista dinámica, todos los miércoles. Palabra suelta, desde las 22 horas. Acompáñenos a conocer el otro lado de Pepe Granizo, su vida familiar, sus recuerdos en importantes eventos deportivos y su larga trayectoria en radio y televisión. Lo que a mí me encanta y me fascina es el campo, el compartir, el sembrar, el cosechar, eso también es una de mis aficiones. No te pierdas el otro lado de sábado, 20 horas por Ecuador TV. Bueno, una falla técnica nos impidió continuar con la entrevista con Carlos Cortés, a quien le pedimos mil disculpas y a ustedes también, amigos televidentes. Es evidente que se viene una guerra de encuesta, una guerra de medios tradicionales y una guerra que ya estamos, entre paréntesis, ya estamos, y tengo que decirlo tal cual, y se viene también una guerra en redes sociales, en lo mismo, denuncias, 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 denuncias y nada de denuncias ante la Fiscalía. Eso llama la atención y además la fuente, como lo dijo Javier Zavala Egas el día lunes. Bueno, Álvaro Sáenz, delegado de Alianza País ante el Consejo Nacional Electoral, en este día viernes, cerrando la semana, ya está con nosotros. Álvaro Sáenz, los resultados, ¿los sorprendió a ustedes mismos? Me refiero al tema de la Asamblea Nacional. No, definitivamente Alianza País siempre hizo cálculos, yo diría, objetivos, de tener un triunfo claro, que ha sido el resultado en todos, absolutamente todos los ámbitos, y en ese sentido pues estamos bastante conformes con el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. En la Asamblea Nacional hemos obtenido 74 escaños. Pero ese escenario, 137. En el imaginario más optimista antes de las elecciones, ustedes lo esperaban. Miren, uno hace escenarios y en los escenarios tiene, si quieres, uno de piso y uno de techo. Y siempre teníamos muy claro que íbamos a tener mayoría en la Asamblea. Porque ese es el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, porque ese es el histórico de estos 10 años, porque conocen el trabajo que se ha realizado. Ahora, es una mayoría importante de 74 asambleístas, de acuerdo a los resultados oficiales, pero más no es una mayoría calificada. Miren, cuando se habla de estas mayorías absolutas, es para poder hacer, digamos, llamémoslo así, cambios más fuertes, decisiones más fuertes. Todas las decisiones, la construcción jurídica se hace a través de mayoría simple. ¿Qué es lo que ha propuesto Alianza País en el ámbito? ¿Te refieres al tema legislación? Claro, legislación, pero ¿qué es el punto central? Tenemos una nueva Constitución. En los 10 años se ha podido avanzar muchísimo en crear una normativa adecuada a la Constitución, pero todavía falta desarrollar las normas.
porque el cambio normativo en el país fue inmenso. Es un cambio, yo le llamo de carácter napoleónico, así como hubo el Código Napoleónico, en el que se cambió toda la concepción jurídica. Y entonces, a partir de la Constitución, hubo que desarrollar un montón de leyes y hay que seguir haciendo más leyes como tal. Y eso se hace con la mayoría necesaria. ¿Qué implica esta mayoría? Ya, tú me dices, para el tema legislación, con esta mayoría es suficiente. ¿Para el tema fiscalización? También, porque todo se decide por mayoría. Lo que se decide por mayoría absoluta, o sea, por 2/3 partes, son cambios ya en el orden, por ejemplo, constitucional, cuando no son cosas que tengan que ver con una consulta popular, o son cambios digamos, reformas a leyes ya establecidas que en un momento dado requieren de una mayoría absoluta. Pero eso es digamos, algo importante, algo que al momento tenemos, algo que en un momento dado ha permitido hacer también avances más fuertes, pero es absolutamente claro que el pueblo ecuatoriano se pronunció con total claridad y mayoritariamente en favor de la propuesta que ha hecho Alianza País. Hay dos escenarios en una segunda vuelta electoral y los dos escenarios responden a los escenarios de los candidatos. Es decir, uno es Lenín Moreno, que en la primera vuelta gana con una diferencia de 11 puntos, y el otro es Guillermo Lasso, que viene desde el segundo lugar, con esos 11 puntos de diferencia. Así es. Pero cualquiera de los dos en una segunda vuelta electoral pudiese ganar. Estos 74 asambleístas de Alianza País, entonces, pudiesen bloquear la propuesta de disminuir 14 impuestos, 3.000 millones de dólares en temas de reducción tributaria. A ver, a mí me gustaría, digamos, últimamente se habla mucho desde la especulación, ¿no? Se especula, yo no estoy hablando de la especulación, yo estoy hablando de escenarios políticos. No me refiero a lo que estás diciendo en este momento, sino que me refiero al hecho de que si ganaría, ¿qué pasaría? Estamos en un momento en el cual inicia una segunda vuelta y creo que lo que hay que hacer es decir a la gente, bueno, cuál es el punto de partida para esta segunda vuelta, y es un triunfo absolutamente claro y nítido de Alianza País, no solamente en la presidencia de la República con 11 puntos, sino que en la legislatura, en el Parlamento andino y en la consulta popular. Entonces esto muestra una clarísima definición como tal. En ese sentido, hablo de un supuesto no consentido, definitivamente no consentido, de que ganase Guillermo Lasso. Tú lo que me estás diciendo en todo caso es que la diferencia entre ese casi o cuasi 40% y 55% de la consulta popular, esa diferencia podría ser transferida prácticamente a la candidatura de Lenín Moreno. Sí, incluso no es un tema de transferencias. En segunda vuelta no se transfiere. No, pero estoy hablando del sí en la consulta popular. No estoy hablando de los votos de los otros candidatos. Por eso, solo hablo de la consulta popular. La consulta popular fue muy claro, el pueblo ecuatoriano se pronunció porque quienes tienen dinero fuera del país no deban ser ni candidatos ni funcionarios públicos. El pronunciamiento está claro. Yo no me refiero al pronunciamiento, eso está muy claro. Me refiero a la diferencia de la votación del sí con la de Lenín Moreno. Definitivamente esa posición evidentemente está muchísimo más cerca de la propuesta que hace Alianza País y no de toda la propuesta contraria oligárquica que representa Guillermo Lasso. Entonces, en ese sentido, diría, digamos, es natural, es normal que por ahí haya una votación. Pero no quiero dejar la pregunta que tú hacías. Simplemente lo que quería es señalar que por qué no es consentido, por qué es nada probable que un candidato de la banca llegue a la presidencia de la República. Pero en caso de que eso se diera, obviamente tendríamos las condiciones de menos gobernabilidad o de ingobernabilidad. Por la correlación de fuerzas en la Asamblea. Por la correlación de fuerzas en la Asamblea, en el Parlamento andino, en la propia consulta popular. Ahora, que haya sacado, esto llama la atención, a ver, que Alianza País haya repetido mayoría, a lo mejor ya no las 3/4 partes, pero una mayoría de 74 es importante. Es mayoría. A pesar de todo lo que se venía diciendo, borregos, alzamanos, no fiscalización. ¿Esto es una reivindicación a un proyecto político en términos de bloque articulado con el Ejecutivo? Definitivamente sí. Es que la gente tiene claro qué es lo que ocurre en el país, qué ocurre en el ámbito político, qué ocurre en el ámbito de su vida cotidiana y que no hace tanto caso a ese ruido político. Los políticos tradicionales, convencionales, les gusta hacer mucho ruido entre sí, mucho ataque, mucha suciedad, moverse en el ámbito de la presión, y la gente se mueve en otra dimensión. La gente se mueve en una dimensión cotidiana, ve cuál es su situación, compara con las situaciones que se vivieron en el pasado, proyecta un futuro más esperanzador, definitivamente, con una propuesta popular. Entonces,
creo que ventajosamente la gente piensa por otro andarivel que por el que piensan los políticos. Ahora, ¿cuál fue el comportamiento al interior del Consejo Nacional Electoral? Porque en el proceso no solo están las autoridades del Consejo Nacional Electoral, llámense las provinciales o llámense las nacionales, sino que están los distintos delegados. Tú fuiste delegado. Es decir, soy delegado ahora, todavía el proceso electoral todavía no culmina. No, y además va a continuar. Así es. A ver, vamos a lo siguiente. Una cosa es el discurso político, para mí, irresponsable en términos de irrespeto a la institucionalidad y construir en el imaginario una percepción de fraude desde antes. Ya. Pero el momento de las papas quema, donde viene el conteo, donde vienen las actas que se escanean, las actas, no los votos, las actas se escanean, y viene la digitación. Es decir, hubo tensión, hubo polémica al interior, sobre todo cuando no se daban los resultados y adicionalmente se hablaba de un 5% de actas con inconsistencias. Como movimiento nosotros hemos hecho un seguimiento permanente del proceso electoral, del sistema electoral, de los sistemas informáticos, de todo hemos estado haciendo seguimiento como nos corresponde. Y funcionando dentro de la institucionalidad vimos algo que es curiosísimo. Fuimos prácticamente la única organización política que donde había que reclamaba, o sea, dentro de los procesos institucionales. O sea, ¿me está diciendo que otras organizaciones no reclamaban? No, reclamaban políticamente en la calle, pero no presentaron un solo escrito diciendo no estoy de acuerdo con tal resultado, no estoy de acuerdo con tal acta, no estoy de acuerdo con tal digitación. O sea, fue una pantomima política manipuladora, pero en el momento mismo de actuar dentro de la institucionalidad no estaban presentes. Le pongo un caso. Ante los observadores internacionales, fuimos los delegados del Movimiento Alianza País, ahí en el Hotel Marriott asistimos, y los observadores estaban esperando porque antes tenía que presentarse el movimiento, creo, y no asistieron a hablar con los observadores internacionales. Vean ustedes qué falta de respeto a la institucionalidad. Lo mismo, Junta Provincial Electoral de Pichincha, donde se discutían los votos, estábamos solo nosotros, ellos no, y sin embargo ellos estaban parados haciendo bulla frente al Consejo Nacional Electoral, donde no se estaba discutiendo ningún voto. Entonces, el respeto a la institucionalidad, a la forma de llevar adelante las elecciones, de nuestra parte fue absolutamente claro. Pudimos constatar un proceso electoral normal, organizado, con alguna que otra situación que nosotros mismos lo presentamos y de manera abierta en su momento, pero totalmente armado, como además ha sido la historia en Ecuador. A ver, pero sí llamó la atención algo, Álvaro. Es decir, el imaginario en las calles era, el discurso en las calles, el discurso politiquero en las calles era fraude e irrespeto a la institucionalidad democrática, restándole credibilidad a Juan Pablo Pozo. Tú me dices que a la interna no se presentó ningún tipo de reclamo. Pero, sin embargo, cuando ya las papas quemaban en esas pequeñas diferencias para llegar al 40% y mantener la diferencia de 11 puntos, Pepe Serrano y Marcela Guinaga hablaron de inconsistencias y hablaron de que los estaban perjudicando. Miren, en todo proceso electoral hay inconsistencias. Aquí tengo una demostración, por ejemplo, miren aquí una mesa en el Triunfo, donde asoman todos los números iguales entre el acta y la digitación, excepto la que se entrega al candidato Lenín Moreno, que tenía 105 votos y le ponen 35. Sí. Ahí hay algo que estaba, que no estuvo bien. Hay 105 y 35, mira, no tiene nada que ver, 60 actas de Europa estuvieron mal digitadas y ponían al candidato Lenín Moreno 0 votos. Pero ¿qué se hace en ese momento? Se detecta y se presenta la reclamación correspondiente, que es lo que nosotros hemos hecho. Y estuvimos presentes, la única organización política que estuvo presente en la Junta Especial del Exterior, ya que funcionó aquí en Quito, acá en el Consejo Nacional Electoral, presentamos estas reclamaciones, se trataron y se corrigieron, como es un proceso electoral normal. Ya, pero ¿qué hemos hecho? Dentro de la institucionalidad. El resto, pura bulla política, pura manipulación política. Entonces, es decir, ustedes prefirieron la institucionalidad y no la calle. Como corresponde, pues. Vamos al tema de los resultados. A ver, ¿cuántos asambleístas nacionales de los 15 obtuvieron ya oficialmente? Obtuvimos 7 asambleístas de los 15, que dado que el método de Webster es un método más distribuidor, en realidad es un resultado importantísimo, inmenso. La organización política que nos sigue a nivel nacional saca 3 asambleístas. Hay una diferencia importante. Inmensa. Ahora, inmensa. La última asambleísta, que es Lilian Durán, una trabajadora de movimientos sociales, lo saca del combate a Lucio Gutiérrez y ahí ya comienza a haber otro ruido. Así es. Bueno, en realidad no es una persona que saca a otra, son números. No, me refiero a ella, pero ella va a ocupar el escaño. El puesto 15, que en definitiva implicaba
la división para 3, para 5, para 7, que es el sistema de Webster, nos da pues simplemente con absoluta claridad un número mayor de votantes de Alianza País que el que tuvo el primero de Sociedad Patriótica. Miren ustedes, tenemos acá 3.083.842 votantes, el otro tiene 3.017.681. Hay una diferencia. Es una diferencia, o sea, simplemente ese es el que se ha opuesto. Ahora, me alegro muchísimo que una líder sindical del pueblo esté representando al país y no un político desgastado, por decirlo menos, como es Lucio Gutiérrez. Entonces, en términos personales, más bien es la alegría que esté la representación popular. Eso coloquialmente se puede decir, mi querido Álvaro, alábate pato. Así es, no, pero me alegro de eso, ese resultado, pero son los números. ¿Qué provincia es la mayor fuerza política en la Asamblea de Alianza País de acuerdo a los resultados? Desde el punto de vista del porcentaje obtenido, en la provincia de Manabí obtenemos 8 de los 9 escaños. ¿8 de los 9? 8 de los 9 escaños. Manabí 1, 3 de 4 y Manabí 2, 5 de 5. Y desde el punto de vista del número, en la provincia de Pichincha es donde más escaños se obtienen 11 escaños. El movimiento Alianza País. Eso es interesantísimo. ¿En Guayas? En Guayas se obtienen 10 escaños. Bueno, también es muy alto. También es alto. Claro, así es. Pero digo, mirando desde el punto de vista de lo relativo, Manabí, excepcional desde el punto de vista numérico. Ahora, la estrategia de Alianza País para esta segunda vuelta. Poner a trabajar a todos los asambleístas para captar esa votación y ratificarla en la segunda vuelta, considerando que también son canales de elección, por más que ya hayan sido electos. La estrategia de Alianza País es el contacto con la gente. Por supuesto, todos los militantes de Alianza País, los asambleístas electos, las personas que no fueron electas, todas las dirigencias, la militancia, todos contacto con la gente. La segunda vuelta no es un tema de especulación política, no es un tema de componendas. Equivocadamente los grupos políticos convencionales creen que es un asunto de componenda de uno con el otro para ganar. Es la gente con la cual está. Pero sigamos en la correlación de fuerzas ya para ir terminando, mi querido Álvaro. Esta correlación de fuerzas es 74. Esa es votación propia. Que es del 54%. Que es votación propia Alianza País. Votación o escaños de otras organizaciones que puedan ser afines a la centro izquierda. Sí, sin duda, hay otros más, por ejemplo, hay movimientos regionales, locales, que tuvieron algún escaño por ahí, hay posiciones que definitivamente no son de derecha, en eso yo hago llamamiento, por ejemplo, a la izquierda democrática, hago llamamiento a gente de Pachacuti, me parece que evidentemente desde un punto de vista de dos visiones de país, de una visión de una transformación, de un socialismo de buen vivir en contra de una visión neoliberal, deberían definitivamente estar más cerca como tal y sería bueno que se adhieran también. Yo creo que sí, el llamado es así, o sea, nuestro ¿Estiman cuántos votos en asambleas adicionales de acuerdo a ese concepto? No, realmente todavía no hemos trabajado el asunto del número de votos aquí y allá, todavía hay que trabajar la parte, digamos, de la construcción del mismo gobierno como tal, hay que asegurar que esta segunda vuelta sea un triunfo claro y a partir de ahí sí, por supuesto, construir. ¿Pueden variar los resultados a partir de impugnaciones? Me refiero a los de la asamblea. Claro, cuando hay impugnaciones pueden bajar y subir votos. ¿Ustedes han presentado impugnaciones? Nosotros hemos presentado, claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, hemos presentado en la provincia de Loro, hemos presentado en la provincia de Sucumbíos, resoluciones que ya dadas por las juntas provinciales electorales consideramos que no han sido dadas de una manera adecuada y entonces, por supuesto, presentamos el proceso de impugnación. Álvaro Sáenz, delegado de Alianza País ante el Consejo Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Como siempre, hacemos preguntas para que ustedes tengan los insumos y saquen sus propias conclusiones. Ojalá que la cultura política en el Ecuador comience a crecer y a fortalecerse para evitar todos estos imaginarios que se crean a través de las redes sociales y respetando la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Y que en vez de entrar a guerras de medios, a guerra de redes sociales y a guerra de encuestas, entremos a confrontación, sí, de argumentos, de propuestas, de modelos, de cara al principal reto, el desarrollo del Ecuador para erradicar la pobreza. Soy Carlos Rabascal, esto fue Pensamiento Crítico, yo los espero el día lunes.
5 amigos se embarcan en un viaje por América del Sur, explorando la tradición de comida, listos para mostrarte cómo hacerla. Un poquitito de pimienta blanca, aceite. Y comer una charqui a la chilena, charquetán boliviana, ceviche peruano y mucho más. Chúpate los dedos en Cocinando Sudamérica. Hoy, 20 horas. Alto. Presten atención. Imaginen que están en su restaurante italiano favorito y tienen mucha hambre. ¿Cuál de estos dos platos de comida preferirían comer? Ya que están hambrientos, las posibilidades son que escogieran el de la izquierda. Por supuesto, algunos de ustedes no querrán comer tanto, por lo que escogieron el plato de la derecha. Pero les tenemos noticias. Sin importar cuál plato escogieron, consumirán la misma cantidad de calorías y tendrían la misma acidez. Pero no es su estómago el que les toma el pelo, es su cerebro. Interactúa y conoce los poderes del cerebro en Juegos Mentales. Este domingo, 20 horas. Este viernes, 8:30 en Café TV. Conoce a nuestro reportero por un día y anímate a ser partícipe de este segmento. Lo que más nos gusta, emprendimientos, música y mucha diversión. Aquí en Café TV, el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. Ya es viernes y es 3 de marzo. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos más información para compartir con todos ustedes. Le contamos a esta hora que el presidente de la República, Rafael Correa, estuvo en Manabí, recorrió esta provincia y también inauguró varias obras. Aquí el detalle. Con mucha alegría fue recibido el presidente Rafael Correa en Chone. El primer mandatario en esta visita recorrió el asentamiento San Cayetano, donde se están construyendo 356 viviendas. Ya hemos revisado el plan de vivienda de San Cayetano, estamos viendo la repotenciación de esta escuela, vamos a inaugurar el centro de salud de Chone tipo C, tengo que pasar por Bahía, revisando las obras, como siempre una jornada muy intensa. Dormimos en Bahía hoy de noche. Bueno, lo de Manabí es apoteósico y nuestro eterno agradecimiento y compromiso a seguir trabajando por Manabí y por la reconstrucción de Manabí y Esmeralda, las zonas afectadas por el terremoto. También se visitó el asentamiento Cristo del Consuelo en Sucre, donde se construyen 392 casas. Posteriormente, el primer mandatario se dirigió a la Unidad Educativa del Milenio Eugenio Espejo, obra que tiene una inversión de 5 millones. Esta es una repotenciación tipología mayor, es un colegio emblemático, adicional va a tener el primer polideportivo del distrito de Chone, lo cual le da un plus a esta obra en comparación a las otras unidades educativas del Milenio que vamos a inaugurar. La vamos a inaugurar el próximo mes. En la tarde recorrió la vía Chone-Canuto, la misma que conecta a 4 cantones de la provincia. Tiene una longitud de 56 kilómetros y el tramo que estamos interviniendo es del 12+200 al 35.500, o sea, 23.5 kilómetros. La inversión 32.340.000. Ahorita llevamos un 84% de avance. Luego de mantener un almuerzo con los habitantes de Canuto, se dirigió a Bahía para constatar los avances de la reconstrucción del centro maternal infantil destruido tras el terremoto. Está un poco más del 75% de avance, es un centro materno infantil y de emergencias cuya inversión bordea aproximadamente los 6,5 millones de dólares, lo cual incluye tanto infraestructura como equipamiento. El primer mandatario culminó su agenda visitando los albergues de San Vicente y Bahía de Caracas. Desde Sucre, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Con el propósito de fortalecer la cadena de comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado local, se presentó el programa Alinvest 5. La capacitación y acompañamiento técnico aportará al desarrollo de los emprendedores. La Corporación de Promoción de Exportaciones Corpey y las ONGs Plan Internacional y Children International unen fuerzas para aportar al desarrollo de emprendedores a través del programa Alinvest 5.0. Al final, que esas empresas que han sido capacitadas, que tienen un buen producto, logren sentarse con grandes superficies de cadenas aquí en el Ecuador
y puedan venderle sus productos. Este programa incluye un componente transversal de equidad de género para generar participación de la mujer a nivel de empresas. La estrategia es aplicada a nivel mundial, impulsando el empoderamiento femenino como principal eje de acción, a través de la capacitación y erradicación de la pobreza. Enseñar y aplicar 10 habilidades de vida, las 10 habilidades de vida de la OMS, y luego toda la parte técnica propia de una empresa. Se logra una sostenibilidad, se respetan los derechos humanos y que haya un crecimiento integral desde la parte comercial, pero también alineado justamente a que esa sostenibilidad responda a principios de equidad y de justicia. Este es uno de los proyectos de cooperación internacional más importantes financiados por la Unión Europea, cuyo objetivo en sus inicios, en 1994, fue atraer inversiones hacia América Latina. Son cerca de 80 MIPYMES que participarán en el programa, que durante el 2017 se desarrollará en 2 fases. Tenemos como aliado también al MIPRO, que nos está apoyando a través de todo el conocimiento que he hecho en todos estos años de levantamiento de información de las MIPYMES. Ellos nos van a apoyar en el proceso. Al Invest 5.0 culminará con una rueda de negocios, incentivos y ventas relacionadas con 4 sectores de producción que se manejan en el país. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Con una ceremonia en la Escuela Superior, la Policía Nacional conmemoró sus 79 años de vida institucional y en este acto se graduaron 312 nuevos oficiales. Tras la entrega de condecoraciones, el comandante general de policía, Diego Mejía, resaltó el nuevo modelo operativo que ha permitido el fortalecimiento de la institución del orden. La decisión política nos ha permitido implementar nuestro modelo de gestión. Es imprescindible resaltar el permanente respaldo y apoyo del Gobierno Nacional en la persona del presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado. Por otra parte, aseguró que está en marcha un plan para reforzar el sistema de salud policial, mientras que el ministro del Interior, Pedro Solínez, felicitó a los nuevos oficiales y destacó los avances en la reducción de la inseguridad. En el 2006 el país contaba con 39.309 policías. A junio del 2007 serán 50.133 policías. Aquí cuestionó la propuesta del candidato presidencial Guillermo Lasso de eliminar competencias a la Policía Nacional para otorgarlas a los gobiernos autónomos. Impulsa disminuir competencias a la Policía Nacional en materia de seguridad, para transferirlas y encargárselas a los municipios a través de fortalecer las agencias y policías metropolitanas. Ustedes, señores policías, de las recientes elecciones tienen el derecho político del sufragio, conquista que fue impulsada por este gobierno. Ustedes, igual que todos los ciudadanos, tienen el poder de decisión sobre qué le conviene a la patria y sobre qué es lo mejor para la Policía Nacional. También criticó la iniciativa del candidato de Creo de permitir a la sociedad civil el porte de armas de fuego. También está en juego la propia existencia de la Policía Nacional. Un candidato oposición impulsa como propuesta de campaña volver a permitir el porte de armas de fuego, para convertirnos en sociedades y comunidades violentas con masacres y tiroteos que a diario vemos suceder en otros países. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En otro tema, la Fiscalía logró el bloqueo del pago de $40 millones a la empresa brasileña Odebrecht por contratos que mantiene activos en el país. Este dinero podría indemnizar al Estado en los casos de corrupción que se investigan. El juez de garantías penales Gustavo Brito autorizó el bloqueo ante la solicitud del fiscal del caso Wilson Toainga. La noticia la divulgó el fiscal general Galo Chiriboga en su cuenta de Twitter, donde asegura que la justicia aceptó bloquear 40 millones en pagos a Odebrecht. Esto ordena a la refinería del Pacífico y a la empresa pública de agua se abstengan de hacer estos pagos. Con esto se garantizaría una posible indemnización al Estado ecuatoriano por parte de la constructora brasileña si se prueba de, como asegura el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagó 33.5 millones en sobornos. Este caso ha sido utilizado en tiempos de elecciones para ejercer presión al gobierno nacional y a la Fiscalía por la publicación de una lista de nombres. Al respecto, es importante analizar el contexto de esta denuncia. La justicia estadounidense sostiene un acuerdo de confidencialidad con Odebrecht que impide la divulgación de responsables. Sobre esta base, ningún país de los 11 mencionados ha tenido acceso a esta información, como lo aseguró el fiscal de Colombia. Ninguna de las fiscalías de América Latina ha tenido acceso a pruebas que hayan sido recaudadas ni por la Procuraduría de Brasil
ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si algunos nombres se han ventilado en el caso colombiano y peruano, esto corresponde a filtraciones derivadas de funcionarios de estos países en esferas donde estos datos están resguardados. Obedece a una delación interna en Perú, hubo una persona que cooperó con ellos. En Colombia también hubo una delación de una persona que ha cooperado con la Fiscalía y eso ha permitido que esos países avancen. Es más, aquí en el Ecuador el propio embajador de los Estados Unidos ha dicho, señores, la información sobre Odebrecht, los nombres de Odebrecht, los dan bajo reserva. Lo mismo ocurrió en la reunión en Brasilia, donde se expuso públicamente que esta información, al menos hasta el segundo semestre del año, es reservada. Con el procurador Janot, que le informó a sí mismo, a todos los países, que esa información está bajo reserva, pero que los países, cada uno de nosotros, hacemos los esfuerzos para obtenerlo. De ahí la importancia de que la Fiscalía ecuatoriana trabaje con asistencias penales y otros países involucrados para avanzar en la investigación. Pese a las reservas contractuales y legales, la Fiscalía está trabajando concretamente con la Fiscalía de Colombia en el caso Metro de la ciudad de Quito. Ecuador ha iniciado, y lo he dicho en varias ocasiones, un proceso de conversaciones con Odebrecht, proceso que vamos avanzando. En este contexto, 40 millones por lo pronto cubren el costo económico, mientras la teoría del caso se desarrolla y se identifican a los culpables de esta red de corrupción de Odebrecht en el mundo. César García, Ecuador TV. Y en Chile la policía allanó las oficinas de la constructora Odebrecht ubicadas en Santiago. La medida forma parte de la investigación que realiza la fiscal Jimena Chong de la también empresa brasileña OAS por un supuesto financiamiento ilícito a políticos de ese país, incluida la campaña presidencial del izquierdista Marco Enríquez en 2013. Representantes de Odebrecht entregaron documentos contables a las autoridades. Le contamos también que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, entregó su informe a la Nación ante el Congreso Nacional, en el cual defendió las políticas económicas implementadas durante su segundo año en el poder, decisiones que generaron un incremento en la inflación, pero también en el desempleo. Mientras el presidente Mauricio Macri entregaba su informe al Poder Legislativo, en los exteriores del Congreso se apostaron grupos sociales y sindicales que rechazan las medidas económicas y políticas que se han implementado por el mandatario argentino. Mi principal preocupación y prioridad es reducir la pobreza. Y como ya lo he dicho muchas veces, espero que nuestro gobierno, mi gobierno, se evalúe por el éxito que tengamos en este objetivo. Desde que Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, 1.4 millones de personas se han sumado a la franja de la pobreza, que actualmente, y según cifras del Instituto Estadístico Estatal, se ubica en el 32.2%. Es decir, que unos 8.7 millones de personas son pobres y 6.3%, equivalente al 1.3% de habitantes en Argentina, viven incluso en la indigencia. En su discurso, Macri proyecta un crecimiento de la economía de su país a largo plazo. Aparecen las señales de una mejora en la economía. El 2017, estoy seguro, va a ser un mejor año que el anterior. Y más importante aún, lo mismo pasará en el 2018 y el 2019. Cada año vamos a estar mejor. En redes sociales, la ciudadanía reaccionaba de esta manera al informe de gestión del mandatario. Argentina se arrodilla cada vez más a los poderosos. Burro y cara dura. Qué grande te quedó el puesto. Hacer que sigan cerrando pymes y comercios, que haya más desempleo, que suban las tarifas, que sigan los cortes. No tenés noción de la pobreza. A vos no te falta, ni a los que te rodean. Se ríen de los argentinos. Actualmente la inflación es cercana al 45% anual, lo que sumado a la devaluación de la moneda ha provocado una desaceleración en el consumo de todos los sectores productivos, lo que se ve agravado por el incremento de tarifas de servicios públicos entre 400 y 2000%. Yo tenía una boleta de una factura de gas, era 80, ahora vino 3.600, de agua 50 pesos, vino 500 pesos. Estas medidas son defendidas por el gobierno como una manera de ajustar la balanza de pagos y reducir el déficit fiscal. Debemos crear un contexto de confianza en nuestro potencial de crecimiento y que la inflación estará bajo control. En comparación, al culminar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el número de empleados públicos ascendía a 4 millones. Sin embargo, Macri decidió revisar la plantilla estatal y cancelar las últimas contrataciones de su antecesora, lo que derivó en casi 20.000 despidos en la administración pública. Año 2 meses de gobierno que, dicho de los propios argentinos, se traduce en promesas incumplidas y una economía complicada. Carlos Flores, Ecuador TV.
Y también en Argentina, el fiscal Jorge Dilelo abrió una investigación en contra del presidente Mauricio Macri y su padre Franco Macri, titular del grupo empresarial Sideco, y el secretario de la presidencia Fernando de Andrés, por los supuestos delitos de asociación ilícita, defraudación y tráfico de influencias, al otorgar rutas domésticas e internacionales a la aerolínea colombiana Avianca para que opere en ese país. Avianca es vinculada al grupo empresarial Macri. De vuelta al ámbito nacional, le contamos que la mayoría absoluta que consiguió Alianza País en las elecciones del pasado 19 de febrero le permitirán aprobar leyes que beneficien a la sociedad. Esto según algunos de los legisladores electos. El movimiento oficialista continuará siendo la mayor fuerza política en la Asamblea. Tras las elecciones generales, Alianza País se consolidó como la primera fuerza política del país. Lo que implica es que se va a seguir siendo fieles al mandato que la ciudadanía nos dio cuando votó por la Constitución del 2008. Con datos del 100% del escrutinio del CNE, Alianza País obtuvo 74 curules, Creo 32, Partido Social Cristiano 15, Pachacutic 4, Partido Sociedad Patriótica 2, Izquierda Democrática 2, FE 1, Suma 1, Alianzas Políticas 3 y Movimientos Locales 3. El asambleísta electo Augusto Espinosa detalla que su bancada representa a múltiples sectores del pueblo ecuatoriano. Por ello indica que se ven nuevos rostros como el del exministro José Serrano, la periodista Marcela Holguín e incluso el gremio de los trabajadores tiene un espacio con Liliana Durán. Caminar con mucha fuerza, con mucha predisposición hacia la necesidad emergente de construir un código del trabajo integral. Tanto Durán como Espinosa dicen que en el nuevo periodo la Asamblea enfrentará varios retos, entre ellos garantizar la democracia e impulsar la justicia social. Diversas voces que llegamos a la Asamblea Nacional representando diferentes inquietudes, representando diferentes necesidades. Nosotros jamás aprobaríamos en la Asamblea una ley en desmedro de las mayorías. Pero además el Movimiento País logró la mayoría absoluta, es decir, contaría con la mitad más uno de los asambleístas, lo cual le garantiza la instalación del Pleno y la aprobación de leyes de diversa índole. Sofía Montoya, Ecuador TV. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, no se pronuncia sobre la advertencia de incendiar la capital por parte de simpatizantes del movimiento Creo, amenazas que se hicieron en uno de los plantones realizados en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Estas declaraciones las realizó la semana anterior el exalcalde de Baños, José Freire, en uno de los plantones en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. El pronunciamiento lo realizó junto a Andrés Páez y el asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Ninguno de los dos lo contradijo. ¡Incendiamos Quito! 8 días después de estas palabras, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aún no ha realizado pronunciamiento alguno. Ha guardado silencio absoluto, a pesar de que él también participó en uno de los plantones, cuando llegó Guillermo Lazo, su aliado político. Pero la forma de atentar contra el interés de la ciudad debería llamar, por lo menos, que el alcalde le ponga en orden a su coideario. Su silencio lo convierte en cómplice. Silencio que también preocupa a la ciudadanía, pues hay quienes consideran que ante la advertencia de incendiar Quito, la primera autoridad de la capital debió exigir las disculpas del caso y rechazar palabras que pudieron poner en riesgo a todos los habitantes de la ciudad que administra. Él tenía que salir defendiendo y diciendo de que cómo se va a incendiar Quito si es nuestra ciudad. Aunque forme parte también de un movimiento político, también debería tomar en cuenta la posición del resto de la ciudadanía. Hay gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo y es necesario que él se ponga a tomar en cuenta que se debe a todo el pueblo, no solamente a una parte. Pero lejos de un rechazo, lo que se conoció de boca de uno de los organizadores de estos eventos, como es Andrés Páez, es que la subsistencia de los plantones, donde se llamó a incendiar la ciudad, mucho tuvo que ver el apoyo del alcalde. Rodas respaldó los plantones con recursos municipales, algo que no ha sucedido en otras manifestaciones, por ejemplo las que se han realizado en el Parque del Arbolito o en otros sectores de la urbe. Alex Llanos, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, rechazó las denuncias de supuestos actos de corrupción en su contra. Son parte de una campaña sistemática de destrucción de su imagen por parte de la oposición, indicó el vicepresidente. Tras solicitar este miércoles que la Fiscalía investigue a todos quienes lo vincularon en presuntos actos de corrupción, el vicepresidente Jorge Glass explicó que a través de medios de comunicación y redes sociales fue difamado con denuncias sin argumento alguno. Con la sola referencia de entrevistas a prófugos de la justicia como Carlos Pareja Yanuseli o comentarios vertidos
a través de redes sociales, claramente coludido con políticos como Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, con otros prófugos de la justicia, los hermanos Isaías, los banqueros prófugos. Como menciona el vicepresidente, el candidato Andrés Páez por la alianza Suma Creo, en medio de la campaña electoral, hizo eco de estas supuestas denuncias en los siguientes términos. Pareja Yanuseli afirma que todo lo que se hacía en Petroecuador lo conocía perfectamente Jorge Glass de Espinel. A criterio de Glass, se evidencia la campaña de desprestigio implementada en su contra y la de su familia, en la que participaría la oposición. En donde un puñado de corruptos, que ya han sido hasta condenados, sentenciados por parte de la justicia como corresponde, se permiten actuar como voceros para determinados intereses políticos. Carlos Pareja Yanuseli, ex ministro de Hidrocarburos y quien se encuentra prófugo, fue sentenciado por cohecho a 5 años de prisión. Además está vinculado en 3 procesos más, por peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito en Petroecuador. Lo que ha ocurrido en el caso Petroecuador, con una red mafiosa liderada por Carlos Pareja Cordero, por Carlos Pareja Yanuseli, claramente ciudadanos de otras tendencias políticas, con el auspicio de los hermanos Isaías y con sus cajas de resonancia en medio de una campaña electoral como Andrés Páez y Guillermo Lasso. Finalmente, el segundo mandatario detalló que la Fiscalía se encargará de identificar responsabilidades y explicó que la denuncia no la hizo antes puesto que se encontraba en campaña electoral y así evitar una tergiversación en el tema. Olga Velasco, Ecuador TV. Según el analista Fernando Buendía, el llamado a la unidad que hizo el candidato presidencial Guillermo Lasso carece de toda legitimidad, pues fue el causante del feriado bancario. Fue el candidato presidencial Guillermo Lasso quien hizo las declaraciones públicas con este exhorto. Quiero agradecer también a todos los movimientos y partidos políticos cuyos líderes han expresado su voluntad de apoyar este proceso de cambio. Para el analista Fernando Buendía, este llamado a la unidad carece de legitimidad por una sencilla razón. Él es el padre del salvataje bancario, es el autor de la ley que permitió y estableció el mecanismo para que el Banco Central se haga cargo de los bancos quebrados. De ahí la importancia de que los ecuatorianos no olviden, en el fragor de la contienda electoral, este episodio nefasto de la economía ecuatoriana, cuyas secuelas siguen vivas hasta la actualidad, dijo. Esto para los ecuatorianos ha significado como tener 6 terremotos como lo ocurrido el año pasado en el Ecuador. De esas dimensiones es el impacto que tuvo el salvataje bancario. Llamado a la unidad que se resquebraja cuando en la fase de escrutinios y conteo de votos fueron simpatizantes y militantes del movimiento Creo quienes invocaron a la violencia. Creo que existe lo que llamaríamos un hambre, una ansia de poder. Aquellos que estuvieron por décadas sentados y estableciendo las políticas gubernamentales, perjudicando con los paquetazos a los ecuatorianos. Revisemos a continuación cuáles son las ganancias de los dueños de los establecimientos que sirven como agencias del programa Banco del Barrio del Banco de Guayaquil. Poco a poco el Banco de Guayaquil ha ido creciendo. Tiene una subsidiaria en Panamá que se llama Banisi, auspicia al Manchester United de Inglaterra en plena crisis económica del fútbol ecuatoriano y además maneja 5.000 minibancos, más conocidos como bancos del barrio. Exactamente en mayo de 2008 se inauguraron las primeras sedes del Banco del Barrio. Guillermo Lasso, como fundador del proyecto y en aquella época presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, fue el encargado de liderar estos eventos desarrollados en sectores populares de Quito y Guayaquil. Inicio un nuevo programa en el Banco de Guayaquil, que es la instalación de puntos de negociación con clientes que lo operará directamente doña Marina para darle servicio a todos los clientes del Banco de Guayaquil. Los objetivos de esta propuesta también eran explicados por el banquero, quien hablaba de reducir los tiempos y sobre todo gastos del usuario al momento de evitarse acudir a las agencias tradicionales de la entidad. Ahora hacen sus compras diarias y van al banco en la misma tienda de la esquina. No gastan en coger varios buses. Lo que no se dijo es que el valor de la transacción que el cliente paga por utilizar un banco del barrio es de mínimo 30 centavos, es decir, un costo superior al del pasaje del bus, que son 25 centavos. De esos 30 centavos, 25 van directo al Banco de Guayaquil y tan solo 5 al dueño del establecimiento. Por lo menos,
eso en papeles. Es que 9 años después de iniciado el programa, son varios los corresponsales no bancarios quienes no saben el valor exacto de lo que ganan por cada transacción. En otras 5 centavos, en otras 10. Es que eso sí no sabemos, o sea, porque yo no tengo una tabla que me rija y me diga tanto usted gana. Y es un ejemplo de que la solución con los que más necesitan no es la caridad, sino ofrecer oportunidades. Pero los bancos del barrio, y en especial Guillermo Lazo, son cuestionados por parte de ecuatorianos, quienes tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos o Europa a finales de los 90. Que es un banco inventado para hacer propaganda a Lazo, que hasta ahí se ahorra empleados. Crear esta figura del Banco del Barrio donde se lo maneja sin empleados. Entonces lo que se trata es de que la fuerza laboral salga de las instituciones para que quede más dinero para ellos. Crítica ratificada por el dirigente sindical Fausto Dután. A través de la señora de la tienda que tiene el cajero, él no paga absolutamente un centavo, ¿no es cierto? Sin embargo, el servicio se ha prestado a través de esta señora. Pues asegura que el único objetivo de la banca en sí es generar más réditos económicos de la forma que sea. Alex Llanos, Ecuador TV. El reloj marca las 8 de la mañana con 2 minutos, 1 hora menos en territorio insular y tenemos que hacer una nueva pausa. Hasta aquí la información nacional e internacional, pero le contaremos qué pasa en nuestras localidades, en nuestras provincias, porque Noticias 7 también está en la comunidad. Ya viene Alexis Moncayo, una excelente jornada para todos y para todas.